Días nublados y noches oscuras. A medida que continuamos en el estudio de la vida de David, hemos visto cómo David ha respondido a diferentes situaciones que se han presentado en su vida. Hemos visto cómo cuando era un joven pastor, David fue elegido por Dios para ser el próximo rey de Israel después del rey Saúl y cómo Dios había anunciado al profeta Samuel que había elegido a un hombre según el corazón de Dios. Hemos visto a David responder con humildad y confianza en Dios a lo largo de su vida joven. David había aceptado la unción de Dios en su vida y confiaba en el tiempo de Dios para que David se convirtiera en rey. Hemos visto cómo David se negó a causar daño al rey Saúl, porque el rey Saúl era el ungido del Señor. David no solo se negó a dañar a Saúl, sino que también se negó a ser como él. David reconoció la sutil tentación de vengarse del rey Saúl por una causa injusta. La semana pasada, el hermano Tony compartió con nosotros cómo David ahora quiere vengarse y matar a Nabal por una causa injusta, pero la esposa de Nabal, Abigail, intercede por su esposo Nabal. Luego, David se da cuenta de que se había entregado a esta sutil tentación de venganza y luego alaba a Dios y a Abigail por evitar a derramar la sangre de Nabal por una causa injusta. David reconoció que Dios todavía estaba trabajando en su vida. Ahora, comenzamos a ver algo que sucede con David. Comenzamos a ver un cambio en él. Primera de Samuel 27:1 dice, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Dios había estado cumpliendo su palabra a David con respecto a elegir a David como el próximo rey de su pueblo, Israel. Y David lo sabía. Pero ahora vemos que algo cambia en su forma de pensar. David comienza a olvidar las obras y promesas de Dios en su vida y razona dentro de sí mismo. Mi vida ha sido amenazada por el rey Saúl durante todos estos años y he podido escapar hasta ahora. Pero no debería dar esto por sentado porque la próxima vez que Saúl y yo nos veamos, seguramente me matará. De nuevo, David se dijo a sí mismo. David olvidó la unción de Dios en su casa por el profeta Samuel delante de su familia. Olvidó la victoria que Dios le dio sobre la derrota de Goliat. Olvidó el respeto y el favor que Dios le dio de otros hombres y se había olvidado de la obra que Dios había estado haciendo en la vida de David para hacerlo no como otros hombres, sino como el hombre según el corazón de Dios. Pero antes de mirar a David con demasiada dureza, debemos recordar que David es igual que tú y yo, y explicaré lo que quiero decir más adelante en este breve devocional. Me gustaría recordarnos que cuando leemos estas historias en el Antiguo Testamento sobre diferentes personas en diferentes escenarios o situaciones y en un tiempo y cultura diferentes, podemos estudiar y aprender sobre las decisiones que han tomado para que sea de beneficio para nosotros y podamos crecer en conocimiento y en sabiduría. Pero no son solo historias sobre personas, sino que el propósito principal de las historias del Antiguo Testamento que leemos, que estudiamos, que aprendemos, es para poder comprender mejor el carácter de Dios. En 1 Samuel 27:1 leemos de nuevo. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Veamos este versículo y veamos cómo David comienza a experimentar días nublados y noches oscuras. Creo que una pregunta adecuada es cómo comenzaron los días nublados y cómo comenzaron las noches oscuras. Bueno, hubo ciertas decisiones que David tomó que lo llevaron a experimentar esto y me gustaría compartirlas con ustedes. Primero, perspectiva humanista.
David vio y notó su situación. Hizo una evaluación estrictamente desde una perspectiva horizontal. No oró, no levantó la vista, no pidió ayuda a Dios, no le pidió orientación a Dios, no le pidió instrucciones a Dios. Número 2. Razonamiento pesimista. Podemos ver que David estaba equivocado y confundido. ¿Por qué? Por su razonamiento pesimista. Se dijo a sí mismo que Saúl seguramente lo matará. David, como cualquiera de nosotros, no sabía lo que deparaba el futuro, así que ¿cómo podría llegar a este tipo de conclusión? Miró su pasado y vio que tal vez había tenido suerte todo este tiempo, pero tarde o temprano su suerte se acabaría. Y la próxima vez que David y Saúl se encuentren, David pensó que seguramente Saúl lo matará. Pero David no sabía que nunca volvería a ver a Saúl. Una mentalidad o razonamiento pesimista siempre parecerá centrarse en los posibles problemas del futuro. El profeta Samuel había ungido a David para ser el próximo rey de Israel. Dios le recordó a David, a través de Abigail, que él sería el próximo rey de Israel. Dios le habló a David a través de Jonatán, asegurándole que reinaría sobre Israel e incluso su enemigo, el rey Saúl, dijo en 1 Samuel 24:20. He aquí ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Una mentalidad pesimista no solo se centra en los posibles problemas del futuro, sino que genera ansiedad y pérdida de esperanza. Olvida las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué alguien se vuelve pesimista o tiene una mentalidad pesimista en primer lugar? Simplemente porque el enfoque está en ellos mismos más que en Dios. Número 3. La lógica de la racionalización. Poner excusas o tratar de justificar tu comportamiento o sentimientos controvertidos para evitar la verdadera explicación. Por ejemplo, David sabía que iba a ser el rey de Israel, pero debido a que se había centrado tanto en los posibles problemas futuros y en sí mismo, debe haberse dicho a sí mismo: bueno, los tiempos son difíciles, Dios me ha abandonado y ni siquiera quería yo la responsabilidad de ser rey sobre Israel, de todos modos. Pero estas decisiones tomadas por David tuvieron consecuencias. Veamos qué sucede después de que David tomó sus decisiones. 1 Samuel 27, 2-4. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gad, y no lo buscó más. La primera consecuencia fue creer en una falsa sensación de seguridad. Déjame parar aquí y recordarte que antes mencioné que David era igual que tú y yo. Lo que quiero decir con esto es que David ha llegado a un punto en su vida en que tomó algunas decisiones porque estaba más centrado en sí mismo y en su situación que en Dios. David estaba enfrentado en una batalla que aún no había peleado. David estaba luchando una batalla entre la fe y la duda cuando estaba en una situación difícil. 1 Samuel 27:5. Y David dijo a Aquís: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me den un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite ahí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? La segunda consecuencia fue la sumisión a la causa del adversario. David toma una decisión y lo que sucede a continuación se basa en una decisión que lo lleva por un camino en su vida que no reconocemos como un hombre según el corazón de Dios. Durante el resto del capítulo, David continúa sirviendo al rey de los filisteos, luchando en las batallas de sus enemigos. A veces podemos experimentar una lucha, ¿no? Una lucha entre nuestra fe en Dios y dudar de las promesas de Dios para nosotros. Alguien dijo una vez: creer en Dios es una cosa y creer a Dios es algo completamente diferente.
David va a servir a su archienemigo basándose en la decisión de temer que el rey Saúl le quite la vida. La primera de Samuel 27, 6 al 7. Aquís le dio Siclag aquel día, por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días de que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. La tercera consecuencia fue un prolongado periodo de compromiso. David no solo sirvió a su enemigo, sino que le sirvió durante 16 meses. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sabes que servir a tu enemigo no era bueno, pero lo hiciste de todos modos? En nuestros estudios anteriores hemos hablado sobre confrontar a nuestros enemigos con la verdad. Pero David aquí no hace eso. Él compromete su fe en Dios. Él compromete el evangelio que se le predicó. La buena noticia de que Dios lo hará prosperar y convertirse en rey sobre Israel. Tal vez te has encontrado en una situación en la que te has dicho a ti mismo, bueno, sé que no debería hacer esto o no debería hacer el otro porque no le agrada a Dios. Pero voy a hacerlo por un tiempo, solo por un poco tiempo y solo esta y última vez. Dios me perdonará de todos modos mientras me arrepienta de ello y no lo vuelvo a hacer. Sí, Dios perdona y es misericordioso, pero ¿por qué tendemos a repetir ser desobedientes a su palabra? ¿Por qué seguimos queriendo sentir la culpa después de pecar? No estás solo en esto porque yo también lo he experimentado. Soy un pecador igual como tú. Pero la buena noticia es que Dios es fiel si somos obedientes a su palabra o no. Él es fiel no solo porque es fiel a su palabra, sino simplemente porque eso es lo que es. Eso es su carácter. Dios es fiel. Me gustaría terminar este devocional con algo que creo que es muy importante y eso es reconocer lo positivo en tener un razonamiento pesimista. Anteriormente dije que el razonamiento pesimista siempre se centrará en los posibles problemas del futuro. No creo que haya nada malo en eso. Solía trabajar en una empresa como gerente de seguridad y una cosa que aprendí de ese puesto es que debes tener una mentalidad o razonamiento pesimista. ¿Por qué? Porque tenía que ver qué problemas potenciales podrían existir y ser proactivo para tratar de minimizar o eliminar por completo el problema para crear un entorno más seguro para los empleados. Tener una mentalidad o razonamiento pesimista que es contrario a la palabra y las promesas de Dios para nuestras vidas es donde nos metemos en problemas. Tomemos esta pandemia de COVID-19, por ejemplo. Sí, debemos tomar medidas de precaución para tratar de minimizar el riesgo de contraer el virus, pero sabiendo que en última instancia Dios tiene el control. No debemos permitir que el miedo o temor dicte nuestras vidas o nos supere. Dios nunca prometió que no pasaríamos por dificultades en nuestras vidas, pero ha prometido que las superará con nosotros. David estaba seguro de esto en el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero ¿qué pasa si miras este estudio devocional y te dices a ti mismo, pues yo no soy pesimista? No me concentro en los problemas potenciales que vendrán en el futuro. Lo que tengo que decir es que quizás deberías. Nuevamente, el razonamiento pesimista que es contrario a las obras y promesas de Dios nos mete en problemas, graves problemas. De lo que estoy hablando es del hecho de que algún día nos enfrentaremos a nuestro Creador y mi esperanza y oración es que lo enfrentes con el corazón limpio. Dios llama a su pueblo elegido en el primer capítulo del libro de Isaías y dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y Dios te dice eso a ti y Dios dice eso a mí. Vamos a Dios
y razonemos juntos con Él. Tal vez estás viendo esto y sabes que no has experimentado la humildad, el gozo y la confianza en Dios que te falta y deseas tener. Tal vez usted ha dicho en su corazón, yo creo en Dios, pero realmente no le creo a Dios. Y si has dicho esto en tu corazón, déjame decirte que ahí es donde comienza. Al ser honesto contigo mismo y con Dios y confesar que no le has creído. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama tanto que desea que pases la eternidad con Él, pero el pecado no puede estar en presencia de un Dios santo. Pero Dios ha hecho algo al respecto. Él envió a su Hijo Jesús para tomar el castigo por tus pecados y por los míos, para que nuestros corazones estén limpios en su presencia y podamos estar con Él para toda la eternidad. Ahora, ese es el tipo de razonamiento del que tanto usted como yo y todos los demás nos podemos beneficiar. Espero que este breve devocional haya sido edificante y una bendición para ti. Y si lo fue, te pido que por favor lo compartas. Pero si no lo fue, te pido que lo compartas de todos modos. Muchas gracias por su tiempo y espero verlos a todos muy pronto. Que Dios me los bendiga. Amén. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Calvario. Mi nombre es Alfredo Hernández. Si usted está viendo este video en Facebook, por favor presione el botón like o te gusta y también el botón following o siguiendo para mantenerse informado acerca de cualquier nuevo anuncio. De esa manera, no se pierde ninguna actualización de la iglesia. Si está viendo este video en YouTube, asegúrese de presionar el cuadro de suscripción que se encuentra aquí abajo y también presione la campana de notificación para que siempre esté enterado de los nuevos videos que subimos. Finalmente, si este video fue de bendición para usted, asegúrese de compartirlo con otros. Hasta la próxima vez. Siga confiando en el Señor.